Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de las ensayistas en el mundo, Umael Omaek. Hoy que es Domingo de Ramos, tengo un invitado muy especial a mi programa, el Monseñor Emérito Héctor Julio López desde Colombia, quien nos acompaña el día de hoy, con quien vamos a conversar. Vamos a hablar sobre el Evangelio, vamos a hablar sobre su vida en Colombia y cómo llegó él a ser Monseñor Emérito. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Ujú. Muy amable, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa en un día tan especial como hoy, que es Domingo de Ramos. ¿Cómo usted se encuentra esta mañana en Colombia? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y por esa oportunidad que me concede de comunicarme con mucha gente, espero yo. No, estoy bastante bien, gozando como emérito, gozando de descanso. Hace 5 años, no, 7 años ya, entregué el episcopado y ya pues, estoy aquí en una casa salesiana, yo soy salesiano colaborando en lo que más o menos se puede, pero bien, con Muy mis bien. 84 años encima, pero todavía, Dios gracias, como vivito y coleando, como decimos aquí en Colombia. Muy bien. Cuéntenos cómo empezó esa vida religiosa. ¿Desde cuándo empezó usted? ¿Cuándo entró al seminario? ¿En qué ciudad de Colombia usted nació? Yo nací en una ciudad que se llama Tunja, a unos 90 kilómetros de Bogotá. Entonces era una ciudad pequeña, casi un pueblo. Comenzaba a ser ciudad, es la capital de un estado, nosotros llamamos departamento, de Boyacá. Allí nací, hice la primaria. Ya cuando iba a ingresar en la secundaria, estaba en un colegio salesiano de esa ciudad, de Tunja. Estuve 2 años, los 2 años de bachillerato, de secundaria, y pasé luego entonces al seminario menor. Tenía 13 años cuando pasé al seminario menor en, en una población cercana a Bogotá. Allí empecé los años continué por el bachillerato. Y entre tanto me iba preparando una cantidad de compañeros, conociendo la comunidad, conociendo cómo se vive como salesiano. Y ya en el año 57 entré al noviciado, comenzar pues ya a dedicarme a conocer la vida religiosa, a aprender a vivirla, a aprender a moverme dentro de ella. Entonces al fin, en el año 58 hice mi profesión religiosa. O sea, me consagré al Señor por medio de los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia en la comunidad salesiana. Luego vinieron 3 años de estudio de filosofía, al fin de los cuales pasé a una etapa que en nuestra comunidad llamamos tirocinio, que es una etapa de práctica de pedagógica. Entonces estábamos con los muchachos, dábamos clase a los muchachos, los asistíamos en los diferentes momentos del día, siempre con ellos, como acompañándolos, como presentes de lo que pudiera ocurrir o las necesidades que tuvieran, etcétera, etcétera. Es un tiempo muy bonito porque es un aprendizaje grande conocer a los muchachos, saberlos ayudar, apoyar, tolerarles sus cosas para irles enseñando pues comportamientos humanos. Bonita la etapa. Al fin de esa etapa pasamos a la estudio de la teología. En el año 64, pero yo no hice la teología aquí en Colombia porque había una costumbre de enviar dos hermanos dos salesianos de un grupo cada año a Europa, iban a Italia siempre. En el tiempo que correspondió a mi grupo, nos eligieron, a un compañero, a mí, pero nos enviaron, nos pidieron que fuéramos a Alemania. De modo que yo estudié teología en Alemania, no en una universidad, pero sí en el seminario salesiano de Alemania, un pueblo cercano a Múnich, que se llama Benediktbeuern. Era en ese momento un estudiantado ya internacional. Había muchos muchachos
Éramos de varias partes de Europa y de inclusive de América Latina. Perdón que lo interrumpa, monseñor. ¿Las clases en qué idioma eran? En alemán, Oh, ¿y en usted alemán, sabía alemán o le tocó aprender? íbamos aprendiendo, sí, ahí me tocó aprender. Me preparé un poquito antes del viaje, pero no, apenas como para hacerme explicar, pero ya mientras estudiaba la teología en el primer año, iba estudiando el alemán. De modo que muchas cosas me tocó estudiarlas en libros de italiano, que eso lo aprendemos en las comunidades de jóvenes, y en español. Ese primer año fue un poquito duro por eso, pero ya, Dios gracias, al terminar ese primer año ya me defendía, ya comprendía bien los profesores. Y entonces fueron 4 años que culminaron con la ordenación sacerdotal. Nos ordenamos allá mismo en el seminario. El grupo nuestro era de 22 salesianos de varios países. Quiero contar una anécdota que siempre me la cuento con alegría pero que nunca me había explicado por qué. Resulta que al terminar la Santa Misa, salimos ya, o sea, a encontrarnos con los parientes y todo. Mi madre había podido ir a acompañarme, fue con un hermano. Y resulta que, como éramos tantos, para la ordenación nos daban los ornamentos de los vestidos propios de la liturgia, y a mí me tocó uno morado, otros tenían verde, blanco, distintos porque éramos tantos. Bueno, la cosa es que mi mamá, que no entendía ni podía hablar con nadie, no sé de dónde sacó, que me dijo, ay, mi hijo, dicen que los que se ordenan con la casulla morada van a ser obispos. Yo quedé de una pieza y de mamá, pero ¿de dónde saca eso? No me contestó. Se quedó así como quien dice, no sé, no, nunca supe de dónde sacó esa idea, porque no es una idea que haya por ahí, no, no. Oye, olvidé eso, olvidé eso. Pero ya cuando me eligieron para obispo, recordé esa anécdota, ese hecho, porque mi mamá salió con esa, entre comillas, profecía. Muy interesante esta anécdota, ¿no? Sí, Algo para recordar. para recordar, sí, me gusta contarla. Ok, usted se ordenó de sacerdote. ¿Cuáles son los pasos dentro de la Iglesia Católica para llegar de sacerdote a ser obispo? ¿Por cuáles niveles tienen que pasar? No, ahí no hay escalafón, no hay nada. Eso sí es una elección. Miren, por lo regla general sí es así. El nuncio en cada país es el que provee eso. Entonces, cuando los obispos de tanto en tanto los obispos se reúnen y dan, por lo menos aquí en Colombia, dan nombres de posibles candidatos para el futuro, un futuro próximo. También, pues allá queda ese banco de nombres. Después, el, cuando se necesita nombrar un obispo, según el perfil, el nuncio hace una encuesta, envía a muchos obispos, a muchos sacerdotes, a ciertos laicos que pueden conocer a esa persona, envían un cuestionario de unas 100 preguntas más o menos sobre el candidato, para que opinen cómo les parece si puede servir para prestar el servicio en la iglesia. Esos datos llegan a la nunciatura, los tabulan y el nuncio, según sus criterios y todo su saber, elige a los tres más nombrados de los candidatos posibles. Inclusive al final hay otra pregunta. Si conoce otro sacerdote que pueda prestar el servicio, envíenos el nombre y la dirección. Entonces hay otro sondeo. De modo que en medio de todos los nombres, el nuncio saca tres y los presenta en orden de preferencia y los envía a un grupo de cardenales de Roma que hacen ese reestudio con base en un resumen que el nuncio manda de todo lo que tabularon. Luego, ellos hacen ese reestudio y, según su parecer, dejan esa misma lista de tres o
o la altera, según les parece. Son los mismos tres, pero en un orden o en otro. Eso es lo que le diga el Santo Padre. Esos tres nombres con un resumen de todo lo que han hecho, han leído. Y el Santo Padre elige ahí. De modo que ahí no hay ninguna, no hay, ¿qué digo yo? Uno se prepara para eso. No, no hay escalafón, no hay pasos que a él, que tuvo eso, ¿no? Porque hay de todo. Ahí nombran obispos, personas que son muy ilustres, que han tenido estudios universitarios, por ejemplo, serios de teología, de historia, de la iglesia, en fin, de las diversas eh, materias que se estudian en la teología. O hay personas que tienen una preparación en otros campos humanos. Pero también los hay, como el caso mío, que no, yo no tenía mayor cosa. El estudio de la teología, un estudio que hice en Madrid antes de venirme de Europa, de catequesis. Eso era todo mi saber, digamos así. Yo llegué de ese estudio, llegué en el año 70, 1970. Pasaron los años, presté varios servicios en la comunidad. A mí me nombraron provincial, es decir, superior de la provincia de Colombia. Colombia tenemos dos provincias salesianas. Y al final de esa, cuando ya estaba yo, había entregado ese servicio, llevaba un año y medio más o menos descansando, pero como encargado de los estudiantes de la teología, me llamó el nuncio para decirme que el Santo Padre había decidido enviarme como, no todavía como obispo, sino como vicario apostólico a un lugar de misión en el oriente colombiano. Ahí teníamos los salesianos una misión y un vicariato es una jurisdicción eclesiástica que porque todavía no tiene ni suficiente clero, ni suficiente movimiento económico para las obras y para todo eso. Entonces no es todavía episcopal, no es todavía una diócesis. Se llama vicario porque no se depende de los superiores del país, sino del Santo Padre. Entonces somos vicarios del Santo Padre en ese lugar. Pasan los años y ya entonces cuando una, ha crecido el número de sacerdotes, el número suficiente, se ha organizado la economía, están, ya pueden como independientes de empezar a trabajar, entonces la hacen diócesis. Yo fui vicario apostólico desde el año 1988 al 1999. Ahí pasaron ese vicariato, lo pasaron a diócesis. De modo que ya fui el primer obispo diocesano de esa jurisdicción. Pero no me duró mucho la dicha, porque al año y medio, casi 2 años, me nombró el Santo Padre para otra ciudad, ya una ciudad del centro de Colombia, obispo de Girardot, una ciudad que está a unos 140 kilómetros más o menos de Bogotá. Y entonces ya ahí comencé también a ejercer ya como obispo de ese sector donde estuve 17 años. De modo que en el servicio apostólico diocesano o del episcopado fueron 30 años. Terminé en el año 77 y desde entonces soy emérito. Es decir, ya en uso de buen descanso, digamos así. Ok, ok, muy bien. Felicitaciones, una larga trayectoria. ¿Siempre Sí, teletrabajó, le tocó trabajar en Colombia o también fue a otros países? ya, sí, claro, como obispo teníamos que viajar. En ese tiempo era cada 10 años, ahora se prolonga más porque ha crecido mucho el número de obispos en el mundo. Veníamos cada 10 años a Roma a una visita que se llama visita ad limina, o sea, una visita a los límites, llegar a Roma. Pasamos más o menos una semana en visita en el Vaticano,
con los distintos dicasterios o departamentos del Vaticano, dando razón de nuestro trabajo en un diálogo con el Santo Padre, encuentro con los cardenales, bueno, una serie de encuentros que hay para evaluar el trabajo y ver qué más se puede, qué más necesidades hay, en fin. Para eso, en los 30 años alcancé a estar en Mm, tres visitas pastorales, dos con el Santo Padre Juan Pablo y una con el Santo Padre Anthony. Benedicto. Sí, sí, con él tuve una visita. Ya con Francisco no, sí estuve 3 años, pero ya no hubo visita pastoral en ese tiempo de Colombia. Oh, Entonces ok. no fui nunca allá al Vaticano con él presente. Él Oh, vino a Colombia y entonces aquí nos saludamos y aquí estuvo una semana con nosotros en Colombia. Una oh, visita inolvidable. oh, muy bien. Una pregunta, monseñor. ¿Su mamá llegó a verlo como obispo? Sí, sí, claro, ella estuvo, en el 88 fue la ordenación y ella murió en el 99. Ay, qué bien, qué bien. Se Y fue sí, con esa no, sí, dicha. empezamos a disfrutar esa, Se sí, cumplió lo que ella dijo y lo pudo ver. sí, sí, verdad. Muy bien, muy interesante. Ok, ¿y cómo usted entró a formar parte de este grupo OMAEC, que es la Organización Mundial de Antiguos Estudiantes Católicos a nivel mundial? Usted es el Ya, guía espiritual en estos momentos. ¿Cómo usted entró a formar parte de esta organización? Alfonso Giraldo, que es el presidente actual de OMAEC, él es colombiano, fue antes presidente de los exalumnos salesianos en Colombia. Ahí nos conocimos. Y bueno, cuando él fue nombrado, necesitaba un asistente eclesiástico y pensó en mí. Como ya estaba yo en ese uso de buen retiro, más o menos tranquilo, me pidió el favor que lo acompañara. Y así fue como resulté el asistente eclesiástico de esta gran obra en favor de todos los exalumnos de nuestras obras religiosas, ¿no? Y de esas comunidades religiosas del mundo. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y veo que usted no piensa terminar de trabajar, de parar de trabajar. Por lo menos por el momento no. Usted va a continuar todavía. Sí, sí. Bueno, aquí en la UMAEC, este año hay cambio de presidente. Entonces también ya, pues, bueno, que el nuevo presidente busque porque depende de dónde es él, buscará su asistente eclesiástico, ¿no? Para poder trabajar Bueno, juntos, sí. bueno, muchísimas gracias de todas maneras por el trabajo que usted ha hecho para OMAEC durante el tiempo que ha estado ayudando a esta organización. Sí, Vamos a hablar un poquito ahora de hoy domingo que estamos celebrando, Domingo de Ramos. Ramos. ¿Qué nos dice el Evangelio, Monseñor, el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje y qué significa este día y en general la Semana Santa para la Iglesia Católica y para todos los católicos en el mundo que estamos oyendo ahora mismo este programa que lo estamos escuchando a usted? ¿Cuál sería el mensaje de hoy del Evangelio primero? Vamos a empezar con eso y después hablamos un poquito de lo que significa y qué significa también la Semana Santa en general. Perfecto. Bueno, ante todo, recordemos que del miércoles de ceniza comienza la cuaresma, con 40 días de preparación para la Pascua. El domingo de Ramos cae todavía dentro de esos 40 días, porque la cuaresma viene a terminar más o menos el jueves santo. Viene con el jueves santo, viernes y sábado, se llama el trido pascual, o sea, la preparación ya directamente para la Pascua, el domingo de Pascua, que es la gran fiesta cristiana. Pero entonces, esa última semana, que comienza con este domingo de Ramos, ya es la preparación inmediata para entrar en la Semana Mayor o Semana Santa que llamamos. Entra en Jerusalén en una fiesta grande que hizo el pueblo espontáneamente. Jesús no era tan conocido en Jerusalén porque él toda su vida, sus 3 años de predicación, los pasó más bien en la periferia. Inclusive hizo incursiones en territorios paganos. Y al final va a Jerusalén
y va él con la intención, que sabe que allí a, lo van a juzgar y a quitarle la vida. Pero él no muere porque ellos buscaron su muerte, sino porque él aprovecha esa situación, pero lo que él quiere es ofrecer su vida para salvarnos a todos. Ofrece a Dios Padre su vida como un sacrificio de expiación, de reparación de los pecados del mundo. Podemos decir, Jesús en la cruz carga con todos los pecados del mundo para, con su pasión y muerte, destruir el pecado, hacer como las paces con el mundo y con su resurrección ratificar que Dios ha aceptado ese sacrificio de su vida y ha entrado ya el perdón de Dios en el mundo. Ya el ser humano no puede temer porque que el pecado, que su vida pasada, que lo que sea, no. Todo ser humano, todo ser humano, inclusive los que no son cristianos, pueden pensar que Dios en Cristo nos ha perdonado. Basta que nosotros arrepentidos le pidamos perdón del mal que hayamos hecho para que el Dios nos perdone y nos reciba en su gloria. Entonces, esa es la gran obra de Jesucristo y por eso este Domingo de Ramos tiene mucha importancia, porque comienza con una celebración, se hace una procesión de algún lugar fuera de la iglesia al templo, una procesión donde la gente lleva ramos o matas y flores para expresar la alegría, como imitando a los judíos que al entrar Jesús en Jerusalén hicieron eso, lo recibieron con un alborozo enorme y se quitaban sus capas de poner el suelo para que él pasara por allí. Los niños batían palmas manifestando la alegría de recibir al Señor. Es un momento apoteósico de Jesús. Mucha gente entra a, a Jerusalén porque eran las fiestas de Jerusalén, las fiestas grandes de cada año. Y hay mucha gente entonces rodea a Jesús, lo recibe, hace gran fiesta. Y como digo, llegado al templo, se comienza con la Santa Misa y el Evangelio es ese en el que nos cuenta la pasión de Jesucristo. Los tres evangelios sinópticos se leen en esos 3 días, que cada año uno, el Domingo de Ramos. Y es entonces para introducirnos ya en la reflexión, en la contemplación de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sobre todo ese momento de entrega de su vida para rescatarnos la nuestra. Con su muerte en la cruz derrota al pecado, derrota la muerte y derrota al maligno, al gran padre de la mentira, como lo llama la Sagrada Escritura, al diablo. Y entonces ya entramos en la Semana Santa, donde comenzamos a celebrar los momentos más importantes de Jesús en el final de su vida, que es la institución de la Santa Eucaristía, la misa, pues, pero como él se reunió con sus discípulos, hizo esa cena, la cena pascual que llamamos, donde él adelanta lo que le va a pasar en la cruz, la muerte, porque allí toma pan en sus manos, lo parte como hacían los judíos, que el padre de familia o el invitado partía el pan y lo repartía a todos los comensales. Él hace eso, pero lo hace ya con otro sentido, porque les dice, tomen y coman, que esto es mi cuerpo. De modo que él se hace presente. Ese pan deja de ser pan y es cuerpo, vida de Jesucristo. Lo mismo toma el cáliz. Ellos tomaban, en esa cena que hacían los judíos, tomaban 4 copas en distintos momentos. Jesús toma una de esas copas y les dice, tomen y beban, que este es el cáliz de mi sangre. Sangre que voy a derramar para el perdón de los pecados. Entonces, esa sangre, ese vino transformado en la sangre, es la vida de Jesucristo. De modo que los que accedemos a eso, nos preparamos para recibirlo y con fe lo recibimos, recibimos a Jesucristo.
somos conscientes de que no es un pedazo de pan, no es un poco de vino, sino es Jesucristo realmente presente. O sea, comulgamos, comemos y bebemos a Jesucristo, es decir, su vida. De modo que el cristiano tiene prácticamente dos vidas, la propia y la vida de Dios en él. Esa vida que recibió en el bautismo. En el bautismo comienza uno a ser hijo de Dios. Va creciendo, recibe otros sacramentos y cuando recibe la Eucaristía ya es el alimento que fortalece la vida de hijo de Dios del cristiano. Esa fue la institución que hizo Jesucristo entonces en la última cena. Después se despide de sus discípulos porque dice, les anuncia que ya va a morir, va a entregarse. Y entonces, terminado ese, un largo discurso que hace él sobre el sentido del amor cristiano, el sentido de la unión de todos los cristianos en Cristo y el sentido de cómo nosotros los cristianos hemos de ser testigos de Jesucristo para llamar a mucha gente más a la iglesia. Y llega el momento en que sale Jesús con sus discípulos, va al Monte de los Olivos, donde se entrega en una oración. Él siente dice, le dice a los discípulos, siente un terror terrible, porque empieza a sentir la muerte ya. Sobre todo sabe él qué muerte le va a venir. Entonces se apartó de todos ellos y en un rato de oración fue tal la angustia que sudó sangre. Pero llegado el momento, decidido ya por él, se levanta, le dice a los discípulos, vamos, ya vienen por mí. Y sale a recibir un grupo de gente que los sumos sacerdotes y los escribas y los doctores de la ley habían enviado a apresarlo. No lo apresaron, que él se entregó en sus manos. Ya llega al Sanedrín, en el grupo de los jefes de Israel, donde hacen un juicio inicuo, de lo más injusto que puede haber. Y no llevaron testigos que se contradijeron, porque no tenían la verdad. Pero sin embargo, lo condenaron a muerte. Los judíos no podían cumplir una pena de muerte. Tenía que ser los romanos que estaban gobernando en ese tiempo en Israel. Fueron donde Poncio Pilato, lo convencieron anunciándole que si no cumplía con este deseo de ellos, lo desacreditaban ante el emperador y podía perder su cargo. Él se daba cuenta que Jesús era inocente, pero por temor a perder su cargo, dejó que lo mataran. Entonces ahí, en ese momento, ya lo entrega a los verdugos que lo llevan cargando la cruz al Monte Calvario y allá lo crucifican. Allá muere. Lo entierran cerca en un lugar, un sepulcro que le prestaron, era nuevo y lo prestaron. Lo enterraron, que no era un entierro como hacemos nosotros en la tierra, sino era como un salón. Había una piedra, allí colocaban el cuerpo, luego cubrían eso con una gran piedra que no quedaba así aislado totalmente. Allí lo depositaron, en el cuerpo de Jesús. Pero el domingo en la madrugada, cuando las mujeres que habían estado con él, que lo siguieron con sus bienes y sobre todo con sus pensiones y también como apóstoles prácticamente, apóstoles, y las mujeres entonces fueron a buscarlo porque ellas no quedaron contentas con la unción que hicieron del cuerpo de Jesús. Los judíos los ungían muy bien para conservarlos. Tocó hacerlo de carrera porque iba a comenzar ya el sábado. En el pueblo judío el día comienza con la caída del sol. Y ya comenzando ese viernes, de cuando mataron a Jesús, y iba a comenzar el sábado, no podían trabajar porque yo no trabajaba el sábado. Hicieron rápido lo que tenían que hacer con el pueblo de Jesús, lo metieron allí y se fueron. Entonces las mujeres, ya el domingo, que había terminado el sábado, comenzaba el domingo, fueron con la intención de hacer bien hecho el trabajo que no habían podido haber hecho. Con una preocupación, ¿quién va a mover esa piedra tan grande? ¿No? Una piedra con redonda enorme. Hay que empujarla entre varios hombres. Para sorpresa de ellas, encontraron que la piedra estaba corrida.
Se asomaron y no estaba el cadáver de Jesús. La primera reacción de ellas fue, se robaron el cuerpo de Jesús. Y fueron a contar a los discípulos. Y Pedro y Juan corrieron, sí, llegaron allá, sepulcro vacío. Pero Juan vio cómo estaban las sábanas, unas en el suelo, otras en esa piedra donde eran recostado. Y dice él mismo en su evangelio, Juan vio y creyó. Es decir, al ver eso, le vino a la mente lo que Jesús les había dicho antes, muchas veces, voy a morir, pero resucitaré al tercer día. De modo que para él ya fue esa la gran revelación, Cristo está vivo. Y de ahí en adelante comienza una serie de apariciones de Jesús a diversos discípulos y personas, corroborando que está vivo, que está resucitado. Ese es como el gran fin de lo que comienza el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es como la puerta de la Semana Santa, por la que entramos ya a contemplar esos grandes misterios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Monseñor. ¿Y qué mensaje nos da Jesús en la resurrección? Pues Jesús, al resucitar, se presenta a los discípulos en varias ocasiones y casi siempre el saludo es, la paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, es como el primer regalo de Cristo resucitado a la humanidad, porque no era solo para los apóstoles, es un regalo para la iglesia y en ella para toda la humanidad, la paz. Esa paz tan esquiva en el mundo, sobre todo hoy, esa paz que no queremos recibir prácticamente porque las envidias, todas esas ambiciones, ese desorden tan grande que hay ahora en el mundo, todo eso es como, como un rechazo de Dios. Rechazamos a Dios y no queremos recibir su paz. Pero el regalo de Cristo sigue permanente porque nunca retira su palabra. Él nos dejó la paz y esa paz va a penetrar en el mundo. Ya sabe el Señor cuándo y cómo, pero llegará esa paz para toda la humanidad. Es la gran esperanza de todos nosotros porque Dios no puede fallar. Amén. Así será, Monseñor. Muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente participar en nuestro programa, haber conversado con nosotros el día de hoy. Ha sido un verdadero honor para nosotros en el programa Las Sayistas en el Mundo, que ahora también incluye a todos los miembros, no solo de OMAEC de las Sayistas, sino también de OMAEC. Así que Ya. muchísimas gracias nuevamente. ¿Algún mensaje que le gustaría dejar para todos los católicos en el mundo que lo estamos escuchando el día de hoy? Pues yo creo que el mensaje es el del mismo Señor Jesucristo, que dice él, me voy, vuelvo al Padre, pero me quedo con ustedes. Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo que nos dice de muchas otras maneras del Evangelio, no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el final. Tengo que tener la certeza de que Jesucristo, que hizo ese acto de obediencia a Dios Padre, y ese acto de Dios Padre de enviarnos a nosotros, sabiendo a qué lo enviaba, y Jesús sabiendo a qué venía, sin embargo, lo realizaron. En ese acto del envío de Dios a Jesucristo y de Jesucristo que obedece al Padre y para ello se encarna en las entrañas virginales de María y de ella nace hombre Dios, ese acto tan grande es si lo aceptamos, tenemos que decir, es mucho el amor de Dios a nosotros. Un amor inmenso, un amor que no tiene medida. Hacer Jesús eso, siendo Dios, someterse a la que se sometió, haciéndose hombre. Como dice Pablo, Jesús no tuvo, era Dios, pero no retuvo avaramente su poder de Dios, sino que se anonadó y apareció en medio de nosotros como uno de tantos, uno más. Nunca nos apabulló diciendo yo soy Dios, no. Pero su divinidad la demostró resucitando. Entonces, esa es la gran promesa del Señor, que no nos dejará, que siempre estará con nosotros, pero sobre todo, ese estar con nosotros terminará en un encuentro final apoteósico de Dios que nos salva por el amor que nos tiene y termina este mundo, no se acaba, porque le dice la Escritura que habrá cielos nuevos y tierra nueva. O sea, todo esto se transformará en algo nuevo.
pero sobre todo nosotros entraremos en el mundo de Dios, en la familia de Dios, seremos uno con Él y estaremos en esa felicidad que nadie nos podrá quitar, que será para siempre, pero que nos la ganó Jesús con su vida, pasión y muerte. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Bueno, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes por haberme elegido. Viva Jesús en nuestros corazones. Viva por siempre. Amén. María Auxiliadora. Ruega por nosotros. Amén. Amén.